hasta ahorita porque la idea es que no quiero que pese mucho el video. Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado en que se podían hacer mediciones de la temperatura precisamente utilizando como base las propiedades de otro material, ¿no? Por ejemplo, si calentábamos el agua, esta agua pudiera sufrir una consecuencia secundaria por el efecto de calentarla. Y el efecto secundario que tendría el agua es que esta se puede dilatar o se puede expander o su densidad disminuye, ¿verdad? ¿Por qué su densidad disminuiría? Pues porque si estamos haciendo una dilatación, aumenta el volumen, pero la masa se mantiene constante. Entonces, por eso es que la densidad también depende o es base de la temperatura. Si usted aumenta mucho la temperatura o reduce la temperatura, es natural que la densidad de ese objeto no se mantenga constante, porque las moléculas se están expandiendo o se están contrayendo dependiendo de la cantidad de energía térmica que le estamos suministrando al sistema o extrayéndole por el simple hecho de calentarla o enfriarla, ¿verdad? Entonces, poder utilizar o aprovecharnos de las propiedades de algunos compuestos hasta cierto momento no serán útiles, pero había un gran inconveniente. El gran inconveniente es que seguíamos utilizando propiedades secundarias o la propiedad de otro cuerpo. Y el resultado de eso es que estamos obteniendo una temperatura relativa, no una temperatura absoluta. ¿A qué me quiero referir cuando digo temperatura relativa y no temperatura absoluta? Una temperatura relativa, es decir, yo estoy, por ejemplo, a 35 grados respecto a, o estamos a 20 grados respecto a. Eso es hacer énfasis cuando hablamos de una temperatura relativa, porque estamos comparándonos. Yo estoy más caliente que es nuestro punto de referencia o más frío que el punto de referencia. Por ejemplo, yo puedo decir estamos a menos 20 grados centígrados, pero ¿referente a qué? Porque una temperatura negativa no existe. O sea, yo estoy a menos 25 grados centígrados o a menos 25 grados Celsius es incorrecto, no podemos decir eso. Pero si decimos estamos a 25 grados centígrados en relación al agua, entonces estamos partiendo de un punto de referencia que es el 0 grados centígrados del agua. ¿Sí? O estoy a 25 grados centígrados referente al agua. Esa es nuestra referencia o nuestro marco de referencia si estamos en grados Celsius. Porque la escala está así, de 0 a 100 en grados, en referente a el punto de fusión y el punto de vaporización del agua. ¿Okay? Yo tengo una duda con eso. Sí. Por ejemplo, para la temperatura ambiente y que hay lugares donde la temperatura supuestamente está a menos 0 grados centígrados, entonces tendríamos que hablar que, por ejemplo, estamos a tal temperatura en grados Fahrenheit. Ah, bueno, claro. Por ejemplo, en muchos casos, en muchos experimentos, en muchas metodologías, se acostumbra a decir que estamos a una temperatura de ambiente, ¿no? Esa temperatura ambiente. Se asume que cuando estás a temperatura ambiente estás a 25 grados centígrados. Se asume por cuestiones estándar. Pero en termodinámica no hablamos o nunca nos hacemos referencia a decir temperatura ambiente. En termodinámica no se utiliza el término temperatura ambiente. En termodinámica se utiliza temperatura estándar o temperatura normal, que son dos parámetros que se utilizan para unificar un experimento o para referenciar un experimento o hacer un experimento. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a hacer la entalpía de vaporización del agua en condiciones estándar, te estoy dando a entender que va a ser a 25 grados centígrados una atmósfera de presión, 1 mol de agua. ¿Ok? Pero, si estamos analizando la termodinámica bioquímica, porque bueno, la termodinámica aquí nuestra termodinámica que vamos a estudiar es una termodinámica
para ingeniería. Y de hecho me encanta mezclar un poquito termodinámica con termodinámica molecular, porque si entiendes el fenómeno macroscópico, pero no el microscópico, porque no lo enseñan mucho en la licenciatura. Pero hay cuestiones que se desvían un poco, sobre todo con la termodinámica bioquímica. Las condiciones estándares, o sea, para un bioquímico, una condición estándar es una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, un mol de referencia, pH 7. Para cualquier otro termodinámico es 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, un mol, pH 0. Entonces ahí ya estamos hablando de dos comparaciones diferentes, una pH 7, otra pH 0. Pero bueno, son los bioquímicos, ¿no? Pero en general, el resto de los químicos, el resto de los físicos, utilizamos las condiciones que al principio les mencioné. Por eso, precisamente, por como nos comentas, porque hablar de temperatura ambiente, o lo hicimos a temperatura ambiente, es relativo a qué. Temperatura ambiente referente a qué. No está estandarizado, precisamente porque para ti temperatura ambiente es 25 grados centígrados, mientras que si tú estás, por ejemplo, en Alaska, pues ya es otra temperatura ambiente, ¿no? O si estás en otro país, es otra temperatura ambiente. Entonces, esas ambigüedades en termodinámica no aplican. Si vas a decir otra temperatura, menciónala. O se hace un ajuste de temperaturas. ¿Sí, Wendy? Sí, Doc, gracias. Bueno, entonces, para poder hacer un ajuste correcto o adecuado de cómo es la temperatura, necesitamos entender o partir de algo que podamos cuantificar, pero que no necesariamente esta cuantificación dependa de una propiedad del compuesto. Porque estamos midiendo, por ejemplo, la temperatura de un compuesto utilizando otro que es el mercurio, o el agua, o el alcohol, u otro compuesto que tenga una dilatación térmica bastante buena, ¿no? O, por ejemplo, podemos medir la temperatura de un compuesto con corriente eléctrica y dependiendo de cuánta corriente eléctrica transmite en función de su calentamiento, pues se traduce en temperatura, o un registro de temperatura. Pero en todos estos casos, como he mencionado, estamos refiriéndonos a que necesitamos recurrir a alguna propiedad de ese compuesto. Idealmente, si tú quieres medir la temperatura, debes medirla en algún aparato donde no se necesite una propiedad colateral. Necesitamos entonces medir la temperatura absoluta y no relativa. Y eso hasta el momento funcionaba bastante bien. Entonces usted puede medir, pues, la temperatura, por ejemplo, jugando con aspectos de las funciones de estado como volumen, como presión, etc. ¿Y qué se encontró? Bueno, cuando trataron de poder estandarizar la temperatura y poder cuantificarla sin necesidad de recurrir a una de estas propiedades, se encontraron que, bueno, se encontraron en ese momento, de forma paralela, científicos que trataban de entender el comportamiento de ciertos gases. ¿Se acuerdan de la tarea que les dejé que tenían que estudiar? Bueno, una de las cosas que encontraron que fue muy importante son las contribuciones de Dalton, las contribuciones de Charles, la ley de las proporciones múltiples, lo que encontró, por ejemplo, Alexander Avogadro, etcétera. Todas estas leyes que se empezaron a encontrar fueron precisamente tratando de entender el comportamiento de los gases. Y ellos encontraron ciertas relaciones entre al menos 3 propiedades fundamentales en ese momento se tenían descritas: volumen, presión y temperatura. Por eso, volumen, presión y temperatura son considerados como funciones primarias o funciones base, porque podemos medirlas directamente. Bueno, en ese momento, volumen y presión. ¿Podemos medir el volumen de un sistema cualquiera? Sí. ¿Podemos medir la presión de un sistema cualquiera? Sí. En ese momento ya se tenía bastante avanzado,
la descripción, por ejemplo, de un manómetro, de un volvidómetro, etcétera. Y pues ya tenían sistemas eficientes para medir el volumen. Lo que no se tenía en ese momento era pues una medición apropiada y adecuada de la temperatura, salvo la temperatura de referencia, que es utilizando un termómetro u otro testigo. Y entonces empezaron a crear pues ciertas leyes que marcaron el camino de las leyes fundamentales de los gases. ¿Quién me puede comentar una ley de la tarea que les dejé? ¿Hola? ¿Quién me puede decir una ley? La ley experimental. ¿En qué consiste? Ah, bueno, solo investigué que combina la ley de Boyle y la de Charles y la Ok, de Lusac. ok, tú ya encontraste una ecuación más generalizada, pero vamos a empezar despacito. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? ¿Qué nos dice la ley de Boyle? ¿Quién La vio ley de Boyle? Boyle es la relación del volumen bueno, la ley de Boyle es la relación del volumen y la presión de una cantidad De una del cantidad gas, de del gas. gas mantenida a temperatura constante. Exacto. Boyle empezó a tratar de entender o encontró en sus experimentos científicos, que todos ustedes ahorita ya saben, porque hicieron una tarea muy bonita, encontró que los gases tenían cierto comportamiento si se mantenía la temperatura constante. Y él lo que hizo fue tratar de ver, disculpen, y él lo que hizo fue tratar de ver cómo se cómo se comportaban los gases si mantenemos la temperatura constante, pero variando presión y volumen. ¿Sí? Y entonces él lo que encontró, ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? En los experimentos que él hizo, estudiando los gases, él decidió ver cómo se comportaba la presión con respecto al volumen de un gas, manteniendo a dicho gas a temperatura constante. Él hizo ciertos experimentos, por ejemplo, aumentó la presión y él encontró que al aumentar la presión, algo le pasaba al volumen. Y de manera viceversa, si reducía la presión del sistema, algo le pasaba a ese volumen también. ¿Quién me puede explicar ese experimento? Es que tenía el mismo valor, o sea que el gas tenía el mismo volumen, es lo que observó. ¿El gas tenía el mismo volumen? Ajá. No puede ser. Algo que encontró él es que si tú aumentas la presión o reduces la presión, él encontraba que ese volumen o esa presión también aumentaba y también disminuía. La pregunta es, ¿cómo aumentaba y cómo disminuía? Por ejemplo, todos imagínense, por ejemplo, un globo. Ese globo vamos a llenarlo de aire. Ese globo va a tener un volumen original 1, volumen 1, ¿sale? Porque está llenado a un cierto volumen que corresponde al globo, ¿sí?
Y obviamente, si lo estamos llenando al globito y estamos afuera, en nuestra casa afuera, llenando el globito, ¿a qué presión estamos? Pues a presión atmosférica. Vamos a suponer que estamos, por ejemplo, a una atmósfera, que es la que se encuentra habitualmente en el nivel del mar. ¿Sí? Una atmósfera de presión, y lo llenamos al globito, por ejemplo, 1 metro cúbico. Entonces estamos pensando que estamos llenando a un globote. Llenamos de aire a un globote y ese está a una atmósfera de presión. Ahora, imaginémonos que en ese momento tenemos una temperatura original de 25 grados centígrados. Ahora, lo que voy a hacer es que una vez que ya llene el globote a nivel del mar, lo voy a traer a otra región muy diferente, y visualizo que la temperatura de esta nueva región, de este nuevo lugar, está a 25 grados centígrados como estaba en el momento en el que la llené. O sea, mantenemos la presión, mantenemos la temperatura constante. Pero en este nuevo lugar, mi manómetro registra otra presión. Vamos a suponer que yo estoy a 2 atmósferas de presión. O sea, al doble de la que estaba al momento de llenar el globito. La pregunta concreta es, ¿cuál es el volumen actual del globito? Se mantiene constante a 1 metro cúbico, aumenta la temperatura, aumenta el volumen del globito, disminuye el volumen del globito. Disminuye el volumen del globo, ¿no? Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye y cuando el volumen disminuye, cuando la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿no? Exactamente. Eso encontró Boyle. Él encontró, específicamente Boyle Marriott, encontraron que si ese globito se trasladaba a otro lugar donde había otra presión, el volumen se reducía. O sea, en otras palabras, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. A menor volumen, mayor presión. Por eso luego las personas que vienen de Ciudad de México y traen sus llantas de sus carros bien, ya cuando vienen por acá ya traen sus llantas muy flojas. La razón precisamente es porque como estamos en otra altura, estamos a otra presión, ¿ok? La presión interna que tenía la llanta ya no es la misma que la presión que ahora tiene en este otro lugar. Por eso luego las personas que son viajeras necesitan volver a meter aire a sus llantas precisamente porque el volumen disminuyó. O viceversa, si sales de aquí y cargas mucho las llantas y te vas a otro lugar más bajo, lo que va a pasar es que las llantas te pueden reventar. ¿Sí? Precisamente por eso se deja un cierto intervalo en las cámaras de las llantas para que estas no se puedan, al momento de expandirse y contraerse, puedan amortiguar perfectamente el peso del carro. Entonces, eso encontró Boyle, ¿sí? Como bien nos comentó Mari, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales a temperatura constante. ¿Sí quedó claro eso, jóvenes? Jóvenes. Sí. Ok. Bueno, se supone que esa es la tarea, ¿eh? Ok, bueno, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ley de Charles? Este es Boyle. Ahora, ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Adamari, no seas malita, puedes escribir en la caja de comentarios que tú nos diste una muy buena aportación, por favor. Y no se olviden de poner en la caja de comentarios su nombre y matrícula. Doc, disculpe, esa tarea que menciona nos la dijo aquí
por la clase o lo subió o algo así? Es que No, yo no lo no subí, sabía. no lo subí a la plataforma, no, pero no viste el video. Ok. Ah, ¿verdad? Ya te puse en jaque. Doctor, Mira, no, yo no, no, tengo ese mira, no, pues dile, yo, comentario. ajá, nomás ponle, yo aporté la ley de Boyce, ajá. Es que, no, se los comenté nada más para que ustedes leyeran. O sea, no lo hice como una investigación formal de que tienen cosas. Ahora que si quieren lo puedo hacer, pues ya va a ver como si no lo hicieron, pues voy a tener que recurrir a la aula virtual para que lo hagan como actividad. Pero el propósito era nada más que ustedes leyeran, pues por hobby, leyeran y vieran que esos experimentos que se hicieron de los gases fue muy bonito y que a partir de estos gases revolucionaron bastante los conceptos de termodinámica. Por conceptos tan sencillos como cómo se comporta el volumen y la presión manteniéndonos a temperatura constante. Es importante hacer mención que estas propiedades solo se analizaron en gases, ¿ok? Y que únicamente se estaba observando cómo se comportaba el volumen y la presión dejando T constante, pero no se estaban fijando en los aspectos moleculares. ¿Por qué al aumentar la presión disminuye la temperatura? ¿Alguien me puede decir, en el punto de vista molecular, con las bases de química que ya tienen, qué consejo le pudieron haber dado a Dalton en ese momento de por qué era lógico que él observara que la presión y el volumen tenían ese comportamiento? Ustedes como químicos de esa época, ¿qué hubieran dicho? Por la fuerza de cohesión de las moléculas. ¿Cómo sería? A ver, explícanos más a detalle. En el ejemplo del globo, se está aumentando la presión, pero el volumen está disminuyendo debido a la fuerza de cohesión de las moléculas, porque se están reduciendo más el espacio y por tanto el volumen está disminuyendo. Ok, si nada más comentamos lo que dice Wendy, también tú si quieres anótalo en la caja de comentarios tu participación. Lo que nos quiere decir Wendy es que si tenemos una presión externa que es de una atmósfera, una presión externa fuera del globo, lo que va a hacer es que menos fuerza es la que está empujando las paredes del globo, ¿sí? En su alrededor. Si no hay tanta presión externa, no hay tanta fuerza de empuje de las paredes del globo hacia la parte interna. Pero si aumenta la presión externa, la fuerza que ejerce la presión en las paredes del globo aumenta y entonces se reduce su volumen. Pero al hacer su reducción de volumen, aumenta la distancia entre moléculas, ¿sí? Y por tanto, la distancia intermolecular entre moléculas. Eso es lo que justifica por qué a mayor presión, menor volumen. Caso contrario, si se reduce la fuerza que se está ejerciendo en las paredes del globo, entonces una molécula con la otra se empiezan a alejar y como resultado macroscópico es que vemos un incremento en el volumen. ¿Sale? Ok. ¿Qué encontró ahora Charles? La relación entre la temperatura y el volumen. Ahora, Decía ahora que se mantuvo constante. La que el presión. volumen del gas. Ahora se mantuvo constante la presión. ¿Qué es lo que varió? ¿Qué es lo que empezó a variar? Pues empezó a variar el volumen y temperatura. Pero estos, cuando aumenta la temperatura, también decía que aumentaba el volumen, y cuando la temperatura bajaba, el volumen también disminuía. Ok, perfectamente dicho. Entonces, ¿cómo podemos decirlo en forma de ley? A mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen.
Más generalizado todavía. Ah, Que el volumen es directamente proporcional a la la temperatura temperatura. a presión constante. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura y viceversa. Esa es la ley de Charles. En YouTube, yo, no les digo yo, hace tiempo hacía yo muchos experimentos en línea y en YouTube hice un experimento hace ya muchos años, pero bueno, no me busquen. Busquen otros experimentos donde se utiliza el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es un experimento que, bueno, es un gas obviamente comprimido que está a alrededor de 70 Kelvin, o sea, súper frío. Y lo que se hace es que uno de los eventos muy bonitos es que inflas un globo, o sea, retomando el ejemplo del globo, ahora inflas un globo y cuando lo inflas, pues tiene un cierto volumen y es esta temperatura constante, una temperatura en ese momento, por ejemplo, de 20 grados centígrados, vamos a suponer, ¿no? Y ahora el experimento es bonito porque agarras al globo y lo metes al nitrógeno líquido. Y lo que vas a empezar a observar es que el volumen del gas empieza a disminuir. Mucho, 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 mucho. Disminuye, disminuye, hasta hacerse una tortilla. Y si no lo tienes en nitrógeno, por ejemplo, haces el experimento con helio, lo que va a pasar es que el gas en el interior, que es aire, se va a licuar y entonces vas a observar aire líquido. Vean ustedes. Y ya si agarras el globo, ahora imagínense, agarro el globo y lo quito del nitrógeno líquido y lo saco a temperatura ambiente, el globo empieza otra vez a inflarse. Se infla, se infla, se infla, se infla, se infla, hasta pues alcanzar el volumen original del globito a la temperatura que estábamos, 20 grados centígrados. ¿Alguien me pudiera decir la explicación molecular de por qué a menor temperatura, menor volumen? Es, por ejemplo, como lo que nos explicaba del agua cuando se está hirviendo. En este caso, empiezan a disminuir las moléculas, el espacio que hay entre una y otra. Por ejemplo, cuando está hirviendo el agua, hay ese burbujeo que hace que se expandan las moléculas también. Entonces, si se disminuye la temperatura de esa agua caliente, por lo tanto se disminuye el volumen. Ok, habíamos aprendido, como dice Wendy, que la temperatura es un censo, ¿no? Es un índice de la energía térmica y que está directamente relacionada con la energía cinética de las moléculas. Si disminuimos la temperatura, disminuimos el movimiento molecular. Al reducir el movimiento molecular, se reducen las colisiones entre las moléculas y eso hace que ya no haya tanto rebote. Entre más rebotes, más expande. Entre más expande, más volumen. Entonces, al reducir la cinética molecular, reduces las posibilidades de rebote y entonces se empieza a reducir el volumen. ¿Sale? Yo creo que vamos a tener que dejar esta tarea formalmente porque, bueno, yo esperaba más participación. Nos falta ver todavía ley de las proporciones múltiples, nos falta ver ley de Avogadro. Voy a dejarlo formalmente como investigación para el aula virtual, me lo van a entregar el día viernes. Terminando esta clase voy a subirla. ¿Por qué? Porque terminando ahorita voy a acabar, espero acabar ya estas transparencias. Ya lo que sigue es ley cero formal, pero ahora de gases. Y vamos a hacer puro cálculo. Gracias a Dios, ustedes ya saben integrar, porque vamos a empezar con integrales. Entonces, para eso necesito que tengan bien claro ley de Dalton, ley de Boyle, ley de Charles, todas estas leyes son como 7, y viene de ahí la ley fundamental de los gases ideales. Ahorita se los voy a contar muy a grosso modo, porque quiero que entiendan por qué surgió la temperatura absoluta. ¿Ok? Pero lo vamos a retomar para el siguiente viernes, que yo espero ya empezar a ver
problemas de gases ideales. Entonces, ahorita lo que se encontró es que justamente se hicieron aportaciones muy importantes en esa época, por ahí por 1800, en el que vieron que los gases podían perfectamente también analizarse para que pudieran utilizarse como base los gases para medir las temperaturas. O sea, también los gases sufren un proceso de expansión. Aquí no podemos hablar de dilatación, ¿verdad? Porque dilatación es simplemente una expansión, pero se mantiene el efecto cohesivo. En gases ideales estamos hablando de una expansión, ¿ok? Entonces, aquí en la traducción sería una expansión si estamos hablando de gases. Entonces, si el gas se expande a medida que aumentas la temperatura o se contrae, si reduces la temperatura, esos cambios de movimiento o esos cambios de volumen los podemos medir. Y entonces estaríamos creando un termómetro a base de un gas. Pero, ¿cuál sería ahí lo que tendríamos que mantener constante en nuestro nuevo termómetro? Si quiero medir cómo cambia el volumen del gas en función de la temperatura, ¿qué tendría yo que mantener constante, jóvenes? La presión. La presión. Ahora, si alguien dice, oye, no, espérate, ¿qué te parece que estudiemos mejor presión y estudiemos temperatura? Ya no les voy a hablar cómo se comporta la presión y la temperatura, eso lo van a investigar. También pudiéramos cuantificar la cantidad de presión al calentar algo, ¿no? O la depresurización al enfriar algo, no sé, ¿no? Pero hay que tendríamos que mantener constante. La temperatura, La temperatura. Ahora, díganme ustedes, ¿qué para ustedes es más fácil, jóvenes? ¿Medir volumen o medir presión? Volumen. ¿Por qué? ¿Por qué para ustedes es más fácil medir volumen? pues porque ya está indicado, o sea, como un litro, podríamos decir, por las unidades más Ok, que ok. nada. ¿Qué te parece que yo, por ejemplo, voy a cuantificar, porque tengo que, vamos a suponer que voy a agarrar un gas cualquiera. Se me ocurre oxígeno. Lo voy a meter en un globo y el globo va a ser, pues, mi medida estándar. Si yo lo tengo a un cierto volumen, ese va a ser un volumen. Y lo puedo calentar o enfriar el globo y ese cambio en el volumen lo voy a cuantificar y ese va a ser mi nueva escala de temperaturas. Pero, a ver, si yo quiero medir cantidades grandes, por ejemplo, vamos a suponer 300 grados centígrados, ¿puedo cuantificar el volumen del globo? No, ya que se reventaría, ¿no? El globo. Es más complicado cuantificar volumen, por ejemplo, teniendo un recipiente que tenga toda esta flexibilidad. Lo que pudiéramos hacer más fácil es, oye, ¿qué te parece que pongas, por ejemplo, un contenedor de volumen fijo? Por ejemplo, un contenedor de acero súper grueso, donde asegures que los cambios de volumen van a ser súper pequeñísimos, porque recordemos que también el metal se expande, se dilata, pero vamos a hacer de cuenta que los cambios que van a generarse ahí son muy pequeñitos, que los podemos discriminar. Y a ese le voy a poner una válvula que me va a cuantificar la presión. Y entonces voy a meter en ese sistema, como se ve en la transparencia, una entrada de temperatura, o sea, voy a calentar el sistema. Este sistema es más fácil de poder manipular, más fácil de hacer, porque ahora puedo hacer un dispositivo pequeño. El contenedor puede ser pequeñito, donde va a tener un chorro de aire a presión, y lo puedo calentar o lo puedo enfriar, y la presión va a ser testigo. Entonces, ¿qué se crea ahí? Una constante, una ecuación, donde yo voy a medir temperatura en función de qué.
De la presión. de la presión, pero aprendemos en matemáticas nada más una tendencia. Por ejemplo, T tiende a P. O sea, temperatura tiende a presión. ¿Ok? Cuando ustedes descubren, como en estos momentos, estos científicos estudiaban las propiedades de los gases, ellos encontraban tendencias. Mira, si yo aumento la presión, aumenta la temperatura. Si yo disminuyo la presión, disminuye la temperatura. ¿Qué encontraste? No una igualdad, no una equivalencia. ¿Encontraste qué? Un cambio. Un cambio, una tendencia. Ahora, si viene un matemático, como ustedes, y llegan con este científico y le dicen, oye, esto se puede expresar en un lenguaje matemático porque encontraste una proporción. Para que ustedes integren, porque eso lo vamos a hacer en el transcurso de termodinámica, tienen que integrar, vamos a integrar P en función de T, tal que la integral de T por diferencial de T va a ser igual a la integral de P por diferencial de P. Si ustedes resuelven esas integrales, ¿qué les va a dar como resultado? ¿Cómo nos quedaría la integral de P por diferencial de P? No me tiene que dar la respuesta a la integral. ¿Qué vamos a obtener de resultado directo? Una constante, ¿no? ¿No es la constante de integración? Jóvenes, Sí, vamos a obtener una constante de integración. A esta nueva constante le vamos a llamar una constante K. Por eso T es igual a KP, porque resultó de una deducción matemática. ¿Ok? T va a ser igual a P tomando en cuenta una constante. Y se dieron cuenta que si ustedes resolvían ahora la integral, por ejemplo, de T, pero ahora en función de B, o sea, que T es igual a KB, encontraron que que esa constante de integración es la misma que el análisis de B con T, o es la misma que el análisis de P con T, o de B con P. A esa constante le llamaron la constante de los gases ideales. ¿Sí queda claro? Y yo puedo saber cuánto vale esa constante, por ejemplo, si hago una serie de ejercicios en donde yo puedo verificar cuánto vale P y cómo varía P en función de las diferentes T. Y encontraron que yo puedo perfectamente ver cuál es el mínimo de temperatura que tendría yo, por ejemplo, en la escala conocida de 0 a 100. Y encontraron una correlación tal que la pendiente que obtengo es la K, esa constante. ¿Ok? Y de ahí, si yo extrapolo, por ejemplo, si yo extrapolo la recta que estoy visualizando en la imagen de mi serie de datos, variando P en función de T, y ya conozco K, puedo saber cómo se comporta K en referencia a la ordenada, a la abscisa de mi ecuación, a la abscisa del gráfico. Y el punto que encontraron vale menos 273 grados centígrados. Pregunto yo, a 273 grados centígrados, a menos 273 grados centígrados, ¿qué presión tendríamos? Jóvenes, ¿puede repetir la pregunta? ok. A ver,
Vamos a imaginarnos que somos los científicos de esa época. Estamos viendo que ya encontramos una proporción: a mayor presión, mayor temperatura; a menor presión, menor temperatura, y podemos encontrar el valor de esa constante de proporción si hacemos experimentos cuantificando la presión, variando la temperatura, y podemos hacer un gráfico. ¿Ok? Y encontraron que a una cierta presión yo estoy a 0 grados centígrados, y a una cierta presión estoy a 100 grados centígrados. Y hicieron el gráfico y observaron una tendencia, obviamente, ¿no? Y si tú haces un fit, por ejemplo, de los datos, puedes encontrar cuánto vale la pendiente de esa recta. Esa pendiente es la constante de integración que estamos hablando hace un rato. Con la pendiente y con el gráfico podemos extrapolar, por ejemplo, el punto que corresponde a la ordenada o el punto que corresponde a la abscisa. Por ejemplo, si mi análisis es el punto que corresponde a la abscisa y yo quiero extrapolar cuánto valdría la temperatura en el punto de coincidencia en la abscisa, ahí donde dice 0 absoluto, encontraron que en ese punto el valor de temperatura es menos 273 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿a ese valor qué presión corresponde? Jóvenes, vean el gráfico. Bueno, a ese valor lo tomaron como la presión absoluta, 0. Es 0. Pero estos primeros experimentos que iniciaron no eran perfectos. ¿Por qué no eran perfectos? Porque la correlación no era perfecta. La razón de que la correlación no era perfecta es porque estamos todavía utilizando una propiedad que es de los gases. Para que llegaran al punto exacto de menos 273, se tuvo que asumir que la presión y la temperatura eran directamente proporcionales de manera perfecta. Si hacían esa aproximación en el que P y T se comportaban de manera perfecta, entonces estamos hablando de un gas perfecto. Y es por eso que se crearon o que existen los gases perfectos, o también llamado ideales. Porque son gases que van a describir un cambio de volumen, presión y temperatura sin que exista ningún tipo de interacción molecular. Si existe interacción molecular, la tendencia se desvía. ¿Por qué? Porque ningún gas real, en las circunstancias en las que estamos actualmente y en las que estaban en ese momento esos científicos, obedecía al pie de la letra este cambio de tendencia de P y T. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Por ejemplo, si yo quiero analizar cómo se comporta la temperatura al calentar un gas, pues si yo lo considero ideal va a tener un cierto volumen, una cierta presión predictiva. Pero cuando ellos veían el experimento, se daban cuenta que la presión sí aumentaba, sí, pero no era estrictamente la que ellos predecían. ¿Por qué? Porque estaban analizando en ese momento gases reales.
donde estos gases reales están interactuando una molécula con otra. Por ejemplo, si yo tengo moléculas de oxígeno, sabemos que una molécula de oxígeno puede generar puede generar dipolos inducidos. ¿Qué son estos dipolos inducidos? Bueno, pues que estos dipolos inducidos generan cargas parciales un oxígeno del otro, y en la vecindad de otra molécula de oxígeno existe una interacción no covalente intermolecular, que son hallazgos recientes que se encontraron de estos gases ideales, de estos gases reales, pero que en ese momento hacían que esa correlación perfecta no lo fuera, precisamente porque había una interacción molecular que no se estaba considerando. Por eso no se podía llegar a una correlación ideal. ¿Qué se tenía que hacer? Pues idealizar el sistema. Si yo quiero conocer exactamente la temperatura a la presión absoluta, necesito idealizar el sistema donde no tengamos interacciones intermoleculares de ningún tipo. Las consideremos como moléculas puntuales sin interacción alguna, en el que estas se van a contraer o se van a expandir por acción de T o por acción de P y únicamente. Cuando hicieron esa correlación, la correlación ya fue perfecta y entonces encontraron exactamente el punto de menos 273.15 grados Kelvin. Y entonces eso le llamaron gases ideales. Y entonces ahora tenemos una escala de temperatura absoluta, porque ya dejamos de depender de las propiedades de un material. ¿Queda claro, jóvenes? Profesor, eso solo pasa en gases ideales. Esa ley de que no debe de existir moléculas intermoleculares. No debe haber interacciones intermoleculares. Eso es lo que declara, esa es la definición de un gas perfecto, de un gas ideal. Un gas ideal es aquel que obedece perfectamente las leyes de Charles, las leyes de Boyle, ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque son gases cuya interacción intermolecular es nula. No existe. No hay interacción de ningún tipo. Un gas real se diferencia de un gas ideal porque estas interacciones sí existen. Si usted pone, por ejemplo, moléculas de agua evaporadas, es un gas. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Una molécula de agua es polar. Y es polar prótica porque es portadora de puentes de hidrógeno. ¿Qué va a pasar si se encuentra con otra molécula? Va a haber una interacción naturalmente por un puente de hidrógeno. ¿Eso qué va a hacer? Pues que va a tener una repercusión al final en el volumen. ¿Ok? Y por eso, cuando se aumenta mucho la temperatura o la presión, o el volumen, lo que sea que están analizando, estrictamente la relación de lo que nos comentaba Damar y de lo que nos comentaba Wendy, o que yo les comenté, ya no va a ser exactamente la misma, no va a ser perfecta. Ahorita encontramos que P es directamente proporcional de T. Pero en un gas real sí existe esta proporción que a mayor T, mayor P, pero no es perfectamente esa relación o perfectamente correlacionada, porque existen interacciones intermoleculares que hacen que esta proporción de P y T se desvíen ligeramente o haya un cierto error, ¿sí? Ese error no es experimental, ese error es molecular. Entonces, para hacerlo ideal, para que la correlación no exista este error, pues vamos a suponer que los gases son perfectos, donde no existe esta interacción, no existe este error, y entonces fue por eso que encontraron que si tú lo supones como moléculas puntuales donde no interaccionan para nada, entonces la correlación de estas leyes ya se llevan a cabo perfectamente. ¿Sí? Se llevan a cabo sin ningún problema. Y entonces, con esta suposición, ya podemos encontrar el cero absoluto, porque ya no dependemos de las propiedades de un gas, ¿no? Porque ya no hay interacciones moleculares, ya no dependemos de nada. Y a esta nueva escala se le llamó la escala absoluta de temperaturas. Y entonces habría que redefinir, porque ya para nosotros el cero ya no era a 0 grados centígrados en la definición de la escala de Mercurio,
sino era menos 273. ¿Ok? Y ya el máximo, pues porque teníamos que utilizar una referencia, 100. Y entonces hay una relación nueva que va de menos 273 a 0. Y a esa le llamaron escala Kelvin. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, ¿Los demás? Sí, Conste que el examen va a ser como de pura deducción. Ok, bueno. Entonces, así se crearon esta nueva temperatura. Y si se dan cuenta, ahora ya tenemos una más. Teníamos grados centígrados, ya teníamos grados Fahrenheit, ahora ya tenemos grados Kelvin. ¿Sí? Y ya sabemos ahora que ese 273 grados, esa referencia de 273 resultó de la idealización de un gas. ¿Sí? Ahora ya los termodinámicos en ese momento estábamos muy felices, estaban, porque yo todavía no existía, estaban muy felices porque ya se había encontrado una escala de temperatura que dejara de depender de la propiedad de un gas. Usted puede medir el volumen de una sustancia sin depender de la propiedad de algo. ¿Verdad? No dependemos de la propiedad de una sustancia para medir el volumen de algo. Usted puede medir la presión de algo, sí, y no necesitamos la propiedad física de otra cosa para medir la presión de algo, lo podemos medir directamente. Pero no pasaba así con la temperatura. La temperatura era medida de manera indirecta. Ahora ya lo podemos medir de manera directa y estos termómetros existen. Y antes de que me pregunten, porque yo sé que van a preguntar, a ver, si el termómetro existe, entonces se puede ya leer los 0 grados Kelvin. No, el termómetro más preciso no alcanza a medir los 0 grados Kelvin. Está muy próximo, creo que es 1 por 10 a la menos 5 grados Kelvin. El muy próximo. ¿Sí? O sea, no llegamos a lo ideal porque, bueno, no existe un equipo que lo pueda registrar precisamente por este artefacto, ¿no? Pero ya son mediciones que ya están independientes de alguna propiedad en particular. ¿Ok? Y bueno, entonces ya con esa escala podemos relacionarlo a los grados centígrados, a los grados Fahrenheit, con las ecuaciones que les menciono ahí. Un grado centígrado equivale a un grado Kelvin. 5 grados centígrados, 9 grados Fahrenheit, y así las ecuaciones de abajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, entonces, vamos a continuar, nada más me faltan 4 minutos y ahí lo vamos a dejar porque ya se acerca la plática del maestro Julio. ¿Van a participar en la plática? Bueno, andan muy callados, ¿eh? Para Están invitados. ¿es simplemente apuntar la conferencia o cómo? Es que me enredé un poquito. ¿Cómo? Sí, cuando dice participar en la plática se refiere a escuchar la Escucharla, plática, ¿no? sí, Ah, escucharla. ok. Ujú. Sí, es ahorita a las 4, ¿sale? Porque no se la vayan a perder. Sí, Entonces, sí, lo que sigue ahorita es dilatación lineal, pero lo vamos a dejar ahí, porque ya si platico 4 minutos ya no tiene caso. Esto ya lo vamos a ver rápido, dilatación lineal, volumétrica y dilatación lineal, superficial y volumétrica. Ya hacemos unos cálculos, ya aquí ya es donde aplicamos la ley cero de la termodinámica, y sí me da tiempo perfectamente también del viernes de ya empezar gases ideales. Entonces, la tarea para el día viernes, ahorita la voy a subir al aula virtual, pero ya para que la vayan haciendo, es todas las deducciones que involucraron a las propiedades de los gases ideales. ¿Sí? Presión, volumen, temperatura, número de moles y cómo llegaron a la ecuación de estado fundamental, PV igual a nRT. ¿Ok? El viernes terminamos esta pequeña sección y ya tengo que evaluarlos. Bueno, ya le voy a dejar de presentar para que no